La introducción es el elemento inicial de nuestro trabajo de investigación, sea para una tesis, tesina, monografía, ensayo, artículo, etc. Y sirve para contextualizar el tema y señalar las partes que componen el estudio que se está realizando. El número de cuartillas varía de acuerdo al tipo de trabajo, la extensión total de este o el formato establecido por la universidad. En general, va desde 1 hasta 3 cuartillas aproximadamente. En cuanto a los elementos, aquí les puse que los primeros 3 párrafos los tenemos que abordar de manera general el tema que estemos abordando. Primero, a nivel internacional, puede ser de 1 a 2 párrafos. Como les dije, depende un poco la extensión que le pidan. Si les piden una cuartilla, háganlo en un solo párrafo cada uno de estos puntos. Si les piden 2 cuartillas, pueden hacer 2 párrafos. Si les piden 3 cuartillas, pueden incluso hacerlo hasta 3 párrafos. Ya ustedes deciden de acuerdo a la extensión. Vamos a pensar que fueran 2 cuartillas. Bueno, son 2 párrafos las que ustedes tendrían que hacer. Primero haces estos 2 párrafos, serían entonces de manera general a nivel internacional el tema que cada uno de ustedes esté abordando. Seguido vamos a hacer 1 o 2 párrafos también de manera general el tema, pero a nivel nacional. Depende del país en el que ustedes estén desarrollando el trabajo. Bueno, lo pueden abordar el trabajo, cómo se ha estado trabajando, por qué es importante, etcétera. Incluso pueden incluir ahí estadísticas, datos numéricos, etcétera. Es decir, la información que ustedes hayan consultado. Y después vamos a aterrizarlo de manera local. Si ustedes están haciendo un estudio específicamente de alguna localidad, de algún municipio, de alguna provincia, etcétera, bueno, aquí podríamos aterrizar el tema precisamente en este nivel. Después de que ya hemos abordado de manera general, internacional, nacional y local, bueno, el siguiente párrafo, que volvemos a lo mismo, puede ser 1 o 2 párrafos, lo que vamos a hacer es señalar brevemente la problemática que vamos a estudiar nosotros. ¿Cuál es la problemática? Que ya en el planteamiento del problema o ya nosotros previamente estamos estudiando, porque recuerden que la introducción se hace al final, no se hace al inicio, se hace al final del trabajo, cuando ya realizaste el trabajo, porque eso te va a permitir saber pues cómo estructuraste el trabajo, cómo lo llevaste a cabo. Entonces va a ser mucho más fácil abordar esta introducción. Entonces señalas aquí la problemática en primer lugar, en este caso la problemática. Después hay que especificar el lugar donde estamos haciendo el estudio, si una empresa, una escuela, un municipio, etcétera. ¿Dónde vamos a llevar a cabo el estudio? La pregunta central que tú propusiste, aquí hay que señalarla también. La hipótesis planteada, que al final es lo que nosotros vamos a comprobar, y el objetivo que vamos a desarrollar. Aquí sería el objetivo general. Si tienes objetivos específicos, no es necesario que los señales ahí, solamente el objetivo general. Y por último, en 1 o 2 párrafos, van a señalar los capítulos o los apartados en los que se va a dividir el trabajo. Si estás haciendo una tesis, una tesina o una monografía, bueno, pues a decir si hiciste 3 capítulos, 4 capítulos, bueno, ¿cómo se llaman los capítulos? Y brevemente, en a lo mejor 2 líneas, ¿qué es lo que tú vas a hacer en esos capítulos? ¿Qué cosa se va a abordar en esos capítulos? Pero muy breve. Y así tendrías, pues, lo que sería la introducción. Ahorita a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se redacta una introducción a partir de estos elementos o esta estructura que yo te acabo de mostrar. Un ejemplo de cómo se redactaría la introducción considerando la estructura que anteriormente les mencioné. Estamos viendo que es el tema del outsourcing. Veamos que en el primer párrafo lo que hice fue redactar esas primeras 3 líneas a nivel internacional, incluso de manera conceptual, señalar, mostrarles a nuestros lectores, bueno, qué es el outsourcing y para qué sirve. Después vamos a ver que lo hicimos a nivel, en este caso, nacional. Bueno, cómo ha evolucionado brevemente el outsourcing en México. Sí, y entonces, bueno, aquí podemos ver que dice la prestación de servicios a través de la contratación de empresas como mano de obra calificada, conocidas en México como outsourcing, incrementaron considerablemente durante la última y primera décadas del siglo XX y XXI, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo señalo a nivel nacional. ¿Cómo voy a hacer el estudio solamente a nivel nacional? Entonces, pues ya no hago a nivel local. Si lo utilizara algún estado, alguna provincia, bueno, tendría que bajarme a ese nivel, pero bueno, no hay necesidad, ustedes lo podrían hacer en todo caso. Después se acuerdan que en la tercera parte, digamos,
tendría que venir lo que es el planteamiento del problema brevemente, cuál es la pregunta, la hipótesis y los objetivos. Aquí vemos, en esto que puse aquí de rojo es brevemente como cuál es el problema que yo voy a investigar. Dice, en México uno de los aspectos más controvertidos de la reforma laboral de 2012 fue y es la regulación del denominado régimen de subcontratación laboral, la cual tiene como finalidad evitar la evasión de prestaciones laborales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces a partir de esto la pregunta central de trabajo es cuáles son las ventajas y desventajas que presenta la figura del outsourcing en México. Y bueno, aquí está en verde la hipótesis, ¿no? Que es la figura del outsourcing tal y como está regulada en la actualidad en el país, beneficia más al empleador que al empleado. Ya yo lo voy a comprobar a lo largo del trabajo. Y dice aquí que el objetivo central es analizar sanciones, ventajas, desventajas fiscales, laborales, etc. Entonces aquí en este párrafo, vean, tengo la problemática, la pregunta, la hipótesis y el objetivo. Finalmente, lo que vamos a hacer en el último apartado, ¿se acuerdan que les había comentado de la estructura de los capítulos? Es decir, cómo está estructurado los capítulos. Aquí puse, para llevar a cabo el estudio, el trabajo se ha estructurado en 3 capítulos. Ustedes pueden poner que son 3, 4 o 5 los que ustedes han hecho. Y poner precisamente el nombre de cada uno de los capítulos. Aquí puse en el capítulo 1, marco teórico del outsourcing. Se efectúan algunas precisiones teórico-conceptuales, tanto del outsourcing como de conceptos que permitan comprender este fenómeno. Vean que nada más lo que hice fue hacerlo en 3 líneas. Y en el capítulo 2, regulación legal del outsourcing en México, bueno, se hace un análisis del marco jurídico y bueno, aquí pongo las leyes que se están analizando o las más importantes. Y finalmente en el capítulo 3, outsourcing en México, origen, evolución y situación actual, se describe el origen, evolución y la situación actual para observar qué tanto ha cambiado y a partir de la reforma del laboral de 2012. Y vemos que aquí ya tengo en una cuartilla y media, bueno, he hecho esta introducción porque es lo que solicitaban, una cuartilla y media, pero les vuelvo a repetir, si les piden 2 o si les piden 3, pues de estos mismos apartados vayan agregando más información. Eso sería todo, mis queridos educandos, espero haya sido de mucha utilidad. Hasta la próxima.